permitido reunirnos en tu precioso nombre, Señor. Gracias, Señor, porque sin ti nada podemos hacer, Señor. Gracias, Señor. Gracias por los amigos, gracias por los hermanos, gracias por la salud, gracias por la economía, gracias por todo, amado Dios. Este hermoso día lo queremos disfrutar delante de ti, Señor. Te pedimos en esta hora que tomes el control de mi vida, tome el control de cada hermano, de cada amigo, toma el control de su corazón, Señor, de su mente, de todo lo que tengamos, Señor. Aparta todo lo negativo, Señor, porque queremos darte lo mejor, la mejor alabanza a ti, amado Dios. Bendito Dios, aleluya, aleluya, bendito sea nuestro Dios, oh Padre Santo. Somos frágiles. En esta semana compartimos un versículo 39, capítulo 4, donde Dios nos habla de nuestra fragilidad. Si somos frágiles, dependemos de Él. Y si dependemos de Él, no hay nada que tengamos que no sea de Él. Dependemos del hermano. Si usted, hermano, siente que depende de Dios y que es frágil, venga, adórele, adore su nombre, porque para eso hemos venido, para adorarle, exaltar su nombre, aleluya. Adorémosle. Mi despertar y mi atardecer, Aleluya. todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Se lo debo a Él. Hermano, no hay nada que tengamos que no sea de Él y que no venga de Él. Nuestra vida, todo, Señor, nuestras vidas, fuerza y nuestras fuerzas, esperanza, todo, absolutamente todo se lo debemos a ese hermoso y grandioso Dios. Sin mi aliento, Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera el centro, habría vacío en mí. Y es que todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza, y todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Mi casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Mi casa y mi familia y todas mis canciones, y todo se lo debo a Él,
Entréguele a Él lo que le ha traído a Él. Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, Oh Dios, tú eres grande. Amado Dios, tú eres grande. El universo muestra la grandeza tuya, Señor. La naturaleza y la maravilla muestran la grandeza tuya, Dios. Grande, grande eres, amado Dios. Grande, grande eres. my soul, my Savior God of thee. Milagros, How great thou art, grandes how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Oh Lord my God, aleluya. when I in awesome wonder consider all the world thy hands have made, Tus maravillas. I see the stars, I hear the Todas esas rolling thunder, maravillas, Señor. the power to amado Dios. the universe display. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my
lift our hands in worship as we praise your holy name. You deserve the glory and the honor. And we lift our worship as we praise your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Himno de gloria y de alabanza, levantemos nuestras manos y adoremos al Señor, digno de gloria y de alabanza. Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor, porque grandes maravillas haces tú. No hay otro como tú, no lo hay. No hay nadie como tú, porque grandes maravillas haces tú. No hay otro como tú, no lo hay. No hay nadie como tú, porque grandes maravillas haces tú. No hay otro como tú, no lo hay. No hay nadie como tú, porque grandes maravillas haces tú. No hay otro como tú, no lo hay. No hay nadie como tú. Aleluya. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Aleluya, aleluya. Aleluya. Aplaudo al hermano porque no tenemos un Dios tan grande como Él y que hace muchas maravillas y todo se lo debemos a Él. Aleluya. Todo se lo debemos a Él, a ese Dios grande y maravilloso, hacedor de milagros. Aleluya. Y de proezas. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo el Salmo 27. Aleluya. Vamos a leer de la forma acostumbrada. Y vamos a leer en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Iniciamos leyendo el versículo número 1. Salmo 27. Leemos en el nombre de Jesús. El versículo número 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Amén. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aleluya. El 5 dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en los cervados de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto.
Amén, amén. El 7 dice, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. El 9, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Amén. 11, enséñame, oh Jehová, tu camino, guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová, aleluya, en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate, alienta tu corazón, espera en Jehová, aleluya. ¿Cuántos esperan en Jehová, en nuestro Dios? Aleluya, esperamos en Él, hermano. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos contentos, hermanos, estamos contentos alabando a ese hermoso Dios, a ese Dios grande, aleluya. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Poder y gloria, unción y victoria salen de su trono. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Levanten las manos los hijos de Dios, llénense de poder. Sí, Señor, aleluya, aquí está la presencia de Dios. Aquí está el poderoso, aquí está. Los redimidos aquí están, todos los hijos de Jesucristo. Jesús es Dios y le exaltamos, Jesús es Rey, hacia la gloria aquí están, todos los hijos de Jesucristo. Adoremos al Rey, adoremos al Rey, adoremos al Rey. Poder y gloria, unción y victoria salen de su trono. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Levanten las manos los hijos de Dios, ese poder. Delante de tu presencia Quiero adorar, cantamos y saltamos en nuestra libertad. Delante de tu presencia si yo quiero adorar, cantamos y saltamos en nuestra libertad. Oh, manda el fuego de los cielos, Jesucristo, llena hoy mi corazón. Santo, Santo Espíritu, bienvenido a este lugar. Vamos todos a adorar. Eres Señor vencedor, eres invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, eres invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, por eso de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor.
del Señor. Aleluya. Aquí sentimos su presencia, aleluya, porque Él se mueve en medio nuestro. Él está aquí, aleluya. Él está aquí. Yo estoy contento porque en Él tengo la vida. La vida eterna que Jesucristo me dio. Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría. Dígalo. Aleluya. Camino al cielo yo voy. Esa alegría que yo siento aquí en mi vida, yo la cambio por la gloria de ese mundo. Yo estaba muerto y Jesús me dio la vida. Camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy. Estoy contento porque en Él tengo la vida eterna que Jesucristo me dio. Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría, camino al cielo yo voy. Esa alegría que yo siento que mi vida, yo no la cambio por la gloria de este mundo. Estaba muerto, Jesús me dio la vida, Camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy. yo tengo gozo, Tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy. Aquí se siente La presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento gozo, yo siento paz, siento el amor que Dios me da, yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da, yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da, yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Aquí se siente La presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da, yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da, yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da, yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, por esa paz que nos hace sentir en esta hora, bendito Dios, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Y no nos cansamos de alabarte, Señor. Gracias por esa paz, gracias por ese gozo que hace que nosotros sintamos en esta hora, Señor. Gracias, amado Dios. No nos cansamos de alabarte, Señor, pero seguimos adorándote, bendito Dios. Hermanos, pueden tomar asiento. Mi saco Jesús invita, espera su venida. Mi saco Jesús invita, espera su venida. Si vos te preparar, vos no por vaya arriba. Si vos te preparar, vos no por vaya arriba. Arriba, arriba,
que me pudo salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. En Cristo tengo salud y libertad. Andaba yo por sendas extraviadas que con el tiempo me causaron dolor. Arrepentida de haber pecado tanto, enjugo el llanto y vengo a ti, Señor. A mis familiares, amigos y parientes fueron las gentes que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre cuando supieron que yo me bauticé. Aquel camino de tanto sufrimiento, aquel camino que el mundo me trazó, fui transformada en aquel feliz momento cuando mi Cristo a mí me redimió. Por fin llegué, Señor, a tu morada, para que cumplas en mí tu voluntad. En Cristo tengo la salvación de mi alma. En Cristo tengo salud y libertad. Andaba yo por sendas extraviadas que con el tiempo me causaron dolor. Arrepentida de haber pecado tanto, enjugo el llanto y vengo a ti, Señor. Hermanos, no se vayan a apartar del Señor. El que se aparta del Señor no le va muy bueno, porque uno sin Dios no es nada. Puede ser estudiado, puede tener cosas, puede tener plata. Si no tiene a Dios, no tiene nada. Gloria a Dios. Que la gloria sea para Dios. Por mí fue por amor. El Cordero inmolado por mí se hizo pecado. En cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, 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 vivo. Hijo de David, autor de mi fe, León de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, Rey de reyes, novio amado, Señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús, Él está vivo.
por entero se rompió. Está consumado, en alta voz Jesús gritó. Entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar. Vio un jardinero y comenzó a preguntar: ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo. Quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo. Quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo. Quien vive en mí es Cristo. Asueta vivo, lo mi triunfa. Asueta vivo, ya no te temor. Paso mi sal con mi futuro. Traen el mal digno Señor, cubibota, poderosamente vivo, poderosamente vivo. Gracias, infinitamente gracias, por tanto amor, tanta bondad, tanta misericordia. Te ruego, Dios, que nos bendigas, que nos ayudes, que nos respaldes, que nos asistas, que estés con nosotros, Dios. Bendice, Dios, a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Señor Jesús. Oh Padre bendito, bendice mis hermanos que cumplen años. Oh Dios, bendice sus vidas, guárdales, llénales de bendición, de gracias, Señor. Oh Dios eterno, tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Dios mío, tú eres bueno, Señor. Ayúdalos en todo, Señor. Ábreles puertas, camino y bendición para ellos. También te pedimos por las peticiones, Señor. Mis hermanos que están enfermos, que están necesitados, que están afligidos, que tienen problemas, Señor, ayúdale. Nuestra hermana Diana, Señor, ayuda a nuestra hermana Diana. Extiende tu mano sobre ella, glorifícate, Dios. Restáurale, Dios, obra de manera especial en ella. Oh Dios, cada hermano, cada amigo que está enfermo, que tiene necesidades, problemas, ayúdales, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Vamos a adorar a Dios y vamos a decirle cuán bueno y cuán grande es Él. Cierre sus ojos. A el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria
y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Su nombre santo es. Y su nombre santo Aleluya. A el alto y sublime. Ese es nuestro Dios, el alto y sublime. A Él es a quien le cantamos esta mañana. A el alto y sublime. A Él es a quien oramos. A el alto y sublime. A Él es a quien le pedimos. A el alto y sublime Dios. Joel capítulo 2, verso 28. Vamos a leer la palabra de Dios. Joel capítulo 2, versículo 28. Y Romanos 4, 18. Damos la bienvenida a los amigos que están aquí con nosotros, ¿verdad que sí? Nos alegra tener las visitas aquí con nosotros esta mañana. Bienvenidos en el nombre de Jesús. Todos nuestros hermanos también que están aquí, bienvenidos. Quienes vienen de otros lugares, bienvenidos. Amén. Si alguien ha venido de otro país también, bienvenido en esta mañana a la casa de Dios. Amén. ¿Han encontrado Joel 2:28? Dice la palabra de Dios: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Romanos capítulo 4, verso 18. Leámoslo todos. Romanos 4:18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. ¿Él creyó en qué? Él creyó en esperanza contra esperanza. Amén. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios, hermano. Tomen asiento, tengan la bondad. Hermanos y amigos, todo este mes, el mes anterior, estuvimos hablando acerca del plan de salvación. Y estábamos hablando de todo lo que Dios hizo para salvarnos. Y esto es muy importante entenderlo, porque hermano y amigo, a veces uno cree que
que la salvación es algo como tan sencillo. Vea, hay gente que llevamos predicándole el Evangelio, ellos llevan escuchando el Evangelio 10 años y todavía no se han decidido. Hay gente que lleva 5 años oyendo el Evangelio y todavía no se han decidido. Y hay gente que lleva más tiempo y todavía no se han decidido. Pero sabe que ellos no han entendido todo lo que Dios hizo para salvarles. Amén. Todo lo que Dios hizo para salvarnos, hermanos, no hay palabras para describirlo. Cada que lo profundices, te vas a sorprender. Todo lo que Dios hizo para que nosotros hoy podamos contar con salvación. Así que queremos que Dios ayude a las personas, pero la decisión es suya. ¿Sabe qué espera Dios? Que usted no se demore 5 años para decidirse, ni 10, ni 3, ni 2, ni 1. ¿Sabe qué quiere Dios? Si hoy escuchas mi voz y me abres la puerta, yo entraré a ti, cenaré contigo y tú conmigo. Así que Dios no quiere años, Dios quiere que sea ya. Amén. No nosotros también, pero es Dios. Dios es el que dice: arrepiéntete, entrégame tu vida. Es Dios, no nosotros. Este mes vamos a hablar de otro tema y es el Espíritu Santo. Y en este tema del Espíritu Santo vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Hermanos, todo ello vamos a hablar este mes. El bautismo del Espíritu Santo. Amén. Digan amén. Pero hermanos, yo quiero empezar hoy hablando acerca de la fe. ¿Por qué? Porque todas las promesas de Dios se reciben es por fe. Así que para recibir el Espíritu Santo, yo tengo que tener fe. Digan amén. Yo tengo que creerle a Dios. Yo debo saber quién es Dios. Y debo saber que Él es suficiente para obrar. Y si Él dijo que nos daría el Espíritu Santo, nosotros necesitamos creerle. Y en la Biblia hay el ejemplo de un hombre llamado Abraham, que nos da ejemplo de creer en Dios. Porque Abraham le creyó a Dios. Ayúdenme a leer. ¿Creyó en qué? En esperanza contra esperanza. Amén. Creyó en esperanza contra esperanza. Hermanos y amigos que están aquí, todo, absolutamente todo en la vida cristiana está sustentado en la fe en Dios. Escúcheme esto, no en la fe en Dios. No le diga a una persona tenga fe, no, porque hay gente que tiene fe en los muertos. Hay gente que le clama a los muertos y le pide a los muertos. Hay gente que le pide a José Gregorio Hernández. Sí. Y le rezan y dicen que les hace milagros. Hay gente que cree en diferentes creencias, deidades, pero la fe tiene que estar puesta en el que puede obrar. La fe no es la que obra, es Dios el que obra. Cuidado, la fe en sí misma no tiene poder. El que tiene poder es Dios.
Y la fe hay que ponerla en Dios. Y cuando usted pone su fe en Dios, Dios sí obra. Amén. Así que, hermanos, para ser salvos necesitamos la fe en Dios. Para recibir las promesas de Dios necesitamos la fe en Dios. Para recibir el Espíritu Santo necesitamos tener fe en Dios. Amén. Amén. Pero escúcheme algo, hermanos. Las verdades de la fe, escuche esto. Las verdades de la fe deben ser creídas, ya que no son empíricamente evidentes, ni racionalmente demostrables. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no le puedo demostrar cómo se hace algo por la fe. Yo no le puedo decir, hermano, racionalmente cómo ocurre un milagro, porque es un milagro. Amén. Todo lo que hemos recibido milagros y hemos experimentado milagros de Dios, hermano, sabemos que confiamos en Dios, pero cómo se hizo el milagro no es explicable. Amén. Pero para que sucedan los milagros, para ver el obrar de Dios, yo debo creerle a Dios y debo tener fe en Dios. Amén. Porque, hermano, no hay cómo racionalmente demostrar cómo una persona que se iba a morir se sanó. No hay cómo. No hay cómo demostrar racionalmente que un paralítico Dios lo levantó de una silla de ruedas. No hay cómo. No hay cómo demostrar que una persona que su mente estaba perdida en el mundo, en las cosas, en el pecado, ahora sea alguien que teme a Dios y respeta a Dios y honra a Dios. Eso no hay cómo explicarlo. No hay cómo explicar cómo un drogadicto que lo llevaron a la clínica, a centros médicos, lo trataron especialista, hicieron toda clase de procesos con él. Ahora, sin ir al médico, sin ir a especialistas, sin ir a otras clases de terapia, llegó a los pies de Cristo, escuchó el evangelio, vino y le dijo a Dios, perdóname, ayúdame, y cambió. Eso no hay cómo explicarlo. Eso no tiene explicación, porque hay gente que no ha podido la ciencia médica con ello, perdidos en la droga y Dios los regeneró. Hay gente que dice, esa persona, ese hombre era malo, y ahora sirve a Dios y predica el evangelio. Y usted dice, ¿cómo se explica eso? Pues, hermanos, la fe realmente, nosotros debemos creer en Dios, y ese creer en Dios hará, hermano, que sucedan milagros en nuestra vida. Hermanos queridos, el objeto de la fe verdadera, yo quiero que estén atentos. El objeto de la fe verdadera está por encima de los sentidos y la comprensión. Por tanto, el objeto de fe es aquello que está ausente de nuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? La fe está más lejos de nuestros sentidos. Está más lejos de nuestros sentidos. ¿Por qué yo sé que esto es duro? Porque tengo un sentido que se llama el tacto, y cuando pongo mi mano sobre esto, entonces el tacto me lleva a mi cerebro a decirme, este objeto es duro. ¿Por qué yo puedo darme cuenta que esto es frágil? ¿Por qué? Por el tacto, porque yo tengo un sentido que me dice que esto es frágil.
¿Por qué yo puedo saber que usted está aquí, que Yud está aquí con su familia? ¿Por qué? Porque lo veo. Porque hay un sentido mío que es la vista, la visión, que me deja ver a Yud y me dice, Yud y Yasmín están con sus niños aquí. Amén. Pero hermanos, la fe va más allá de los sentidos. Yo quiero que entienda, la fe va más allá de los sentidos, la fe va más allá de la visión, la fe va más allá del entendimiento. No hay cómo explicarlo, pero la fe, una persona enferma y que no podía pararse de una silla de ruedas, alguien oró por esa persona y de un momento a otro se puso de pie y caminó. ¿Cómo se hizo? No hay explicación. Es porque la fe es más que los sentidos. La fe es más que la visión. La fe va más allá de lo que yo puedo sentir o percibir. ¿Me entienden eso? ¿Me entienden eso, hermanos? Eso es la fe. La fe es aquello que yo creo pero no veo. Es más, lo veo pero no lo veo con estos ojos. Cuando alguien le dice a otra persona, Dios le va a sanar, y esa persona, ¿qué es lo que usted, una persona bien grave, bien enferma, pues uno lo normal, la razón le dice, perdone, se va a morir. Pero la fe dice, Dios le va a sanar. La razón me dice a mí, usted está mal. Y la fe me dice, usted va a estar bien. Así que la fe va más allá de los sentimientos, de los sentidos. Va más allá de la mente. La mente nos dice no se puede. Y la fe, ¿me entiende eso? Para yo recibir las promesas de Dios, el mundo por eso no las percibe. El mundo no lo percibe. La gente en el mundo no sabe por qué estamos aquí ni por qué cantamos. Y el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Ellos no saben por qué estamos felices y por qué venimos cada semana y varias veces en la semana y cantamos y adoramos y nos levantamos y oramos y alabamos a Dios. Ellos no lo entienden porque ellos no alcanzan a ver lo que nosotros vemos, porque no tienen fe. Amén. Así que, hermano querido, si queremos las promesas de Dios en nuestra vida, hay que tener fe. Hay que crecer en fe. Si usted quiere recibir el Espíritu Santo, necesitará creer que Dios lo prometió. Amén. Si usted quiere recibir dones de Dios, tendrá que crecer en fe y confiar en Dios, que lo que Dios dice, Dios lo cumple. Amén. Hermanos, la fe es una virtud por la cual uno cree lo que no se ve. Amén. Y para ello, yo quiero en esta mañana traerle de ejemplo la vida de un hombre en la Biblia llamado Abraham. Amén. Abraham. Dígale al vecino, quédate atento, dígale. Dígale, no te duermas. Mírele los ojos así, dígale, hey, nos van a hablar de la fe y tú y yo con poca fe. Dígale, necesitamos crecer en fe y tú te vas a dormir aposta en este. No. Ayúdeme a cuidarlo, ¿sí? Si usted quiere que su vecino tenga fe, ayúdeme a cuidarlo, yo. Antoine, pendiente de Felipe. Abraham, hermanos, la historia de este hombre en la Biblia realmente nos deja entender un poco lo que es la fe. Abraham era un hombre que la fuente de su fe, escúcheme, la fuente de su fe era Dios. Y
Y solo pudo hacer lo que hizo porque la fuente de su fe era Dios y solamente Dios. Amén. Hermano, Dios no ha cambiado, Dios es el mismo. Lo que pasa es que las comodidades que tenemos hoy nos hacen que muchas cosas las resolvamos nosotros. Por eso la gente ya no ve muchos milagros y muchas sanidades y muchos prodigios. Pero cuando usted activa su fe, hermano, usted vuelve a ver que los milagros están, que Dios responde, que Dios sana, que Dios hace lo imposible. Que Dios derrama de su Espíritu Santo y que Dios capacita y que Dios da dones. Amén. La fuente de la fe de Abraham era Dios y solamente Dios. Escúcheme esto. Fue a Dios a quien Abraham le creyó. El versículo que leemos dice que Abraham creyó ¿qué? ¿Qué es creer en esperanza contra esperanza? Es tener esperanza de que algo va a ir bien cuando todos los pronósticos y diagnósticos son malos. Eso es lo que Dios le premió a Abraham y le recompensó a Abraham. Dios le premió a Abraham, hermano, que todo estaba contra él. Y él decía, pero Dios lo dijo. Y esos hombres y mujeres, perdone que a mí me gusta poner de ejemplo a los ancianos en la iglesia. ¿Por qué la hermana Adela le dice a usted no se aparte porque le va a ir muy mal? Porque tiene una fe. Porque tiene una confianza y sabe lo que Dios ha visto, lo que Dios ha dicho y lo que Dios hace y lo que Dios promete, lo cumple. Pues hermano, todo el pronóstico en la vida de Abraham era contrario. Vea, él puso su fe en Dios y solamente en Dios. Abraham era un viejito de 100 años, con todo respeto, ¿no? Porque para allá vamos todos. Si Dios no llega antes. Así que imagínese a alguien de 100 años y Dios se le aparece un día y le dice, ya un hombre mayor, sal de tu tierra y de tu parentela. Tenía casas, tenía ganados, tenía finca, y Dios le dijo, deja todo lo que tienes y sígueme. ¿Qué le diría a usted? ¿Qué sería lo primero que usted le diría a alguien cuando le diga, déjalo todo y sígueme? ¿Qué le diría? ¿Para dónde? Lo mínimo porque usted le cree a esa persona, usted le dice, ¿y para dónde vamos? Y que esa persona le diga, por ahí, sígueme. ¿Cómo así? Yo dejo mi tierra, mi casa, mis ganados, mi familia y sígame. Abraham, dice la Biblia, que dejó la tierra, dejó lo que tenía y siguió a Dios. Ahora Dios le dice más adelante, cuando tenía esos 100 años, un viejito, le dice Dios, te voy a hacer padre de multitudes. ¿Cómo? ¿Qué dijo Dios? Que te voy a hacer padre de multitudes. ¿Cómo así? Yo tengo 100 años. Mi esposa tiene casi lo mismo que yo. Además, mi esposa ha sido estéril, nunca me dio un hijo. Y súmele a eso que ya no funciona su matriz y sus órganos. ¿Cómo vamos a resolver esto? Pero ¿sabe algo, hermano? Abraham le creyó a Dios, aleluya. Y eso es la fe. La fe es todo lo contrario a lo posible. Y eso es lo que el mundo no tiene. Si tuvieran fe, estarían aquí. Si tuvieran fe en Dios, le obedecerían a Dios.
Y usted y yo, hermanos, si tuviéramos más fe, grandes milagros veríamos en nuestra vida. Estaríamos viendo las promesas de Dios más seguido. No que no las veamos, están en medio nuestro. Pero ese Dios que prometió es fiel. Amén. Amén. Levánteme la mano los padres. ¿Qué tanto usted quiere a su hijo? No tengo un hijo. Dios me promete un hijo. Yo le creo. Y por obra del poder de Dios, Sara queda en estado, queda en embarazo. Imagínense los dos viejos mirándose. Nunca habían tenido un hijo, no lo sabían. Ahora Dios les regala un hijo. Usted se imagina uno de padre cuando uno le celebra todo a un niño. Si se ríe, uno ya celebró. Si dijo papá, uno ya dijo papá. Yo me imagino los dos viejos diciendo, acaba de decir Sara, mamá. Isaac corriendo me imagino montándose en la vaca, en el ternero, en la oveja. Isaac, en todo ese ambiente Isaac. Y ya un muchacho caminando entre sus primeros años de vida y su papá contento. Pero amanece un día en que Dios le dice a Abraham: sacrifícame a tu hijo. ¿Usted entiende la magnitud de eso? Hermano, no sé si usted y yo alcanzamos a entender la magnitud de lo que es lo que Dios le estaba diciendo a Abraham. No tenías un hijo. Yo te dije que ibas a ser padre de multitudes. Ahora te di el hijo y ahora quiero que me lo sacrifiques. ¿Usted se imagina la situación de Abraham? Pero hermanos, eso es la fe. Abraham creyó en Dios y solamente en Dios. Y cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo Isaac, hermano, Abraham no lo pensó. Abraham se levantó, la Biblia dice que se levantó muy de mañana, enalbardó, alistó su asno, alistó todo y le dijo a Isaac, nos vamos. Isaac, que era un niño inquieto, y le dijo a su papá, papá, pero yo veo que llevamos todo para el sacrificio y vamos con todo, porque ya había visto a su padre sacrificar a Dios animales y ofrecer la ofrenda. Así que Isaac le dice, papá, ¿y dónde está el animal, el cordero para el sacrificio? ¿Usted no cree que Abraham sintió por aquí alguito? A esa pregunta de Isaac, y su padre le dijo lleno de fe, aunque Dios le había dicho, sacrifícame a tu hijo, Abraham le contestó y le dijo a Isaac, hijo, Dios se proveerá del cordero. Dios proveerá, aunque no lo llevemos, aunque no lo tengamos, y aunque me dijo que te sacrificara, Dios se proveerá del cordero. Hermano querido, eso es la fe. Es creer más allá de lo que yo veo. Es creer más allá de lo que tengo. Hay personas que han creído en Dios y no tienen nada y dicen, pero yo sé que Dios lo prometió. Hermano, eso es fe. Hay personas que el médico le dice se va a morir, y una persona decirle a una persona que es médico con un cartón, con una especialización profesional en todo, le dice se va a morir, y una persona decirle no, doctor, no me voy a morir, yo voy a vivir, esto solo es un proceso de mi vida, Dios me va a levantar. Eso es una fe. La fe va más allá
de lo que nosotros vemos, de lo que tocamos, de lo que sentimos. Amén. Hermano, era imposible que naciera un hijo de Abraham y Sara. Era imposible. Imposible. Pero para Dios, lo imposible es posible. Yo se lo repito esta mañana. Para Dios lo imposible es posible. Aleluya. No sé cuántos lo puedan creer en esta mañana. Hay cosas para nosotros imposibles, pero el Dios a quien adoramos, al que en esta mañana ponemos nuestra confianza en Él, para Él lo imposible es posible. Amén. Hermanos, la fuente de la fe de Abraham era Dios y solamente Dios. La pregunta es, ¿en quién tenemos nosotros nuestra confianza? ¿En quién usted tiene su confianza? Porque a veces nuestra confianza está en lo material. Pero hermano, todo lo material no es fuente de confianza. Nada. Usted puede tener lo que tenga y mañana no tener nada. Puede tener una casa y mañana estar en el piso. Usted puede tener un carro y mañana alguien llevárselo, perderse. Usted puede tener salud y mañana estar en el hospital colgado con aparatos y el médico diciéndole, pasado mañana usted no está más. Así que la fe no la ponemos en las cosas de este mundo ni en las cosas materiales. La fe hay que ponerla en Dios y solamente en Dios. Y fue en Dios quien Abraham puso su fe. Y hermano querido, Marcos 11:22 nos dice, tened fe en Dios. Y es lo que nosotros necesitamos entender esta mañana. Respondiendo Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Tened fe en Dios. Hermano querido, Hebreos 11:6 dice que si no tenemos fe, es imposible agradar a Dios. Leámoslo por favor. Pero sin fe, todos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de quienes lo buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que hermanos, la fe es algo que usted y yo debemos ejercitar y activar. La fe es algo en lo que usted debe fortalecerse. Porque en la medida que va pasando el tiempo y nuestra vida, hermanos, nosotros caminamos, es más por vista que por fe. Caminamos por lo que vemos. ¿Te va a ir bien? Sí, pero porque me dieron el trabajo. ¿Te va a ir bien? Sí, pues porque ya solucioné el problema. Pero cuando a usted le pasa algo, cuando usted tiene un problema, cuando usted lo pierde todo, cuando el mundo se le viene, le cambian los planes, la fe es todo lo contrario. Porque el diagnóstico dice, lo perdiste, te quedaste sin nada. Pero la fe dice, pero no temas, yo te ayudaré. Dios dice, yo te sustentaré, yo te proveeré. Eso es la fe, hermanos. Es tener esperanza contra esperanza. Es que todo va en dirección lógica y real. Voy mal. Pero la fe dice, voy bien. La razón dice, no vas bien. Y la fe dice, vas bien. La gente cuando comienza a caminar en Cristo, los amigos, los vecinos, los familiares le dicen, lo perdimos. Ahora sí lo perdimos. Ahora sí, mejor dicho. Y no, ahora es que Él ganó. La Biblia, Jesús dijo, el que quiera salvar su vida para con el mundo, la perderá conmigo. Pero el que pierda su vida para con el mundo, la hallará conmigo.
Es contrario, la fe es contrario, hermano, al diagnóstico y a la razón humana. Déjeme decirle, hermano, es contraria en la línea de pensamiento. ¿Sabe por qué? Porque la razón dice, si te vas allá vas a perder, pero la fe dice, no, al contrario, ahí es donde vas a ganar, ahí es donde vas a crecer, ahí es donde vas a conocer a Dios, ahí es donde vas a sentir la paz verdadera. Amén. ¿Sabe que Abraham le creyó al Dios que podía dar la vida? Al Dios que podía hacer vivir, reanimar, rejuvenecer, levantar y resucitar hasta un muerto. No importa cuán imposible pareciera la promesa, para Dios es posible, y Abraham creyó en ese Dios. Hermano querido, no importa cuán difícil sea la situación, el problema, la crisis, necesitamos aprender a creer en Dios y solamente en Dios. Amén. Hermano, Dios hace cosas imposibles. Pero Abraham puso su confianza en el que tenía el poder de dar la vida. Y yo quiero invitarle, coloque usted y coloquemos nuestra fe en Él, hermanos, en el que puede darnos la vida. Si usted quiere recibir promesas de Dios, ponga su fe en Él. Abraham creyó en el Dios que es creador. Para que Abraham y Sara pudieran tener un hijo, Dios tuvo que volver a crearlos. No hacerlos de nuevo, pero sí, hermano, toda su fisonomía tuvo que arreglarla. Tuvo que arreglarlos otra vez, hermano. Y tuvo que regalarle a Sara una matriz nueva. Y tuvo que organizar todo en ella. Igual en Abraham, Dios es creador. Hermano, el Dios en quien usted y yo tenemos la confianza es el Dios que de la nada puede hacer algo. Es el Dios que de la nada hace algo. Yo no sé si usted me entendió esta mañana, pero Él es el Dios que de la nada puede crear y puede hacer maravillas y hace obras extraordinarias. ¿Sabe por qué? Mateo 19:26 nos dice, léalo conmigo. Mateo 19:26. Mire lo que dice. Y mirándolos Jesús les dijo. Jesús les dijo, para que los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Para los hombres esto es imposible. Oh, hermano, pero ahí está la fe. Pero para Dios, hermanos, para Dios. Dígale a su vecino ahí, despiértelo y dígale, para Dios. Dígale a su vecino, para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible, hermano y amigo que está aquí. Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Y sabe por qué? Porque Lucas nos lo aclara en el capítulo 1, verso 37. Porque nada, ¿sabe por qué todo es posible para Dios? Porque para Dios, dígalo duro, por favor. Porque nada hay imposible para Dios. Nada. Dios puede derramar el Espíritu Santo sobre usted, hermano. Dios puede llenarle con la unción del Espíritu Santo. Dios puede bautizarle hablando en nuevas lenguas, hacer milagros en su vida, sanidades en su vida, prodigios en su vida. Dios puede hacer cosas que usted creía imposibles, pero para Él todo es posible. Pero yo tengo que creer.
Y recuerde que la fe es más allá de lo que puedo palpar con mis manos, de lo que puedo ver, de lo que puedo sentir, de lo que me dice. Para Dios, hermano, va más allá. La fe va más allá que eso. ¿Sabe por qué no? ¿Sabe por qué, hermano, no vemos más milagros de Dios? Porque vivimos en un mundo y nos hemos acomodado a este esquema. Pero, hermano, cuando no había médicos, cuando no teníamos tanto buen sistema médico, cuando no nos llegaba la ambulancia a la casa a recogernos al papá o a la mamá o al hermano, cuando no había un paramédico que nos reanimara, ¿sabe cuál era la medicina de los cristianos? Era levantar el clamor a Dios y decirle: Señor, no hay nada que hacer, no puedo ir al pueblo, hay un burro para llevarlo, no hay carro, no hay paramédico, pero yo te tengo a ti, Dios, y si te tengo a ti, lo tengo todo. Y los enfermos se levantaban, los problemas se solucionaban. Pero ahora uno está enfermo, 911. Y ahí mismo, hágale esto y esto, y nosotros ya dejamos de orar ahí mismo. Le hacemos lo que nos dijo, y hay que hacerlo, no está mal. Pero hemos menguado en la fe. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos sigue siendo el mismo. Abraham le creyó a Dios: sacrifícame tu hijo. Ok. Y Dios obró. ¿Sabe qué es lo que nos pasa a nosotros? Que nos cuesta creerle a Dios. Job, en el capítulo 42, el versículo 2, dijo: yo conozco que todo lo puedes. Léalo conmigo, por favor. Yo conozco que todo lo puedes. Wow. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. El Dios a quien usted y yo servimos y adoramos, hermano, Él lo puede todo. Dígale a su vecino: Dios lo puede todo. Dígaselo. Dígale a su hija: hija, Dios lo puede todo. Dígale a su papá: papá, Dios lo puede todo. Dígale a su esposo, a su esposa: Dios lo puede todo. Amén. Dios lo puede todo. Amén. Dios lo puede todo. Hermano, Dios lo puede todo. No sé si usted me entendió. Dios lo puede todo. Usted puede creer eso, hermano. Usted puede creer eso. Dios lo puede todo. Por eso es que algunos de los que estamos aquí tenemos testimonios grandes de lo que Dios hizo. Sanidades, prodigios, milagros, soluciones. Y hay gente que le cree a Dios. Y yo les decía esta mañana, y les traigo otra vez el testimonio. Muchas veces lo he contado, pero eso son cosas para eso. Cuando a los 16 años el médico le dijo a mi papá y a mi mamá: su hijo se muere, tiene una peritonitis que le destruyó todos los órganos de adentro, ya le invadió todo, se muere en 3 días. La peritonitis en 3 días le habrá destruido todo. El tercer día me tenían en una camilla aislado, solo, mal. El médico llamó a mi padre y le dijo: véngase, porque él muere esta noche. Era el médico, con eso no se juega. Yo estaba muy mal, pero la respuesta de mi padre, lleno de fe, fue: doctor, yo tengo un Dios muy grande. Eso es fe contra, es esperanza contra esperanza. Se está muriendo, pero él tenía la esperanza. Y le dijo al doctor: doctor, yo no voy a ir. Y el médico le dijo: usted verá, pero muere esta noche.
¿Usted qué haría, hermano? Yo no sé usted qué haría o yo qué haría, pero mi padre no fue esa noche al médico, fue al otro día a visitarme, y cuando fue a visitarme yo estaba ahí, y estaba ahí, hermano, y el médico estaba conmigo. Y el médico me dijo, ¿qué siente? Y le dije, tengo hambre. Y volvió más tarde y me dijo, ¿qué siente? Y le dije, yo tengo hambre. ¿No siente más? No. Y el médico dijo, denle un pan y denle un poquito de aguapanela con leche. Eso le dan a uno en los hospitales en Colombia, no sé todavía. Y me dieron eso. Y cuando me dieron eso, él me miró y me revisó el estómago y me apretaba el estómago. Yo estaba operado ya y me tocaba el estómago y tenía sondas en mi cuerpo, y el médico me dijo, ¿qué siente? Y le dije, no siento nada. ¿No le duele? No. ¿No siente que el estómago se le inflama? No. ¿Sabe qué dijo el médico? Esto no hay otra explicación, esto es un milagro. Hermano, eso es la fe, es creer en esperanza contra esperanza. Es creerle a Dios y solamente a Dios. Eso es lo que pasa en los hijos de Dios. Y si usted activa su fe, créame que grandes promesas verá de Dios. Verá a Dios hacer milagros, sanidades en usted, en su familia, en sus hijos. Dios nos bautizará con el Espíritu Santo. Dios nos visitará con su poder, hermanos. Pero necesitamos creerle. Vea, hermanos, lástima que el tiempo avanza. Pero Abraham fue un hombre de una firmeza. No solo puso su fe en el Dios creador. Abraham fue un hombre, hermanos, que tenía una fe firme. Firme. El versículo dice que creyó en esperanza contra esperanza. Esperó en Dios y confió en Dios, aunque todos los pronósticos eran contrarios. Vea, hermano, déjeme, yo les recuerdo algo. Cuando yo llegué a Aruba, los permisos no estaban nada fáciles. Cuando yo pude ir donde el ministro, Dios me abrió el camino para ir a una cita donde él. Cuando le presenté a lo que yo venía acá, el ministro me dijo, pastor, le vamos a firmar. Él no me conocía, colombiano, imagínate. Ay, Dios mío, dice Antoine. Y el ministro dijo, llamó al ministro de Integración y Familia y le dijo, prepara todo, nosotros vamos a firmar por él y su familia. ¿Usted cree que, hermano, el ministro y organizó todo y salimos a Colombia a esperar los permisos? Cuando yo llegué otra vez acá, estando en Colombia, llegó el permiso de mi esposa, llegó el permiso de Esteban, llegó el permiso mío y me negaron el de Sofía. Cuando eso había una ley en Aruba, ya la cambiaron, que para entrar a Aruba una persona podía entrar con visa americana, pero que ya la hubiera utilizado. Así que yo antes de venir acá me di un lujo por allá por Estados Unidos y me lo pagaron. Me pagaron porque para poder entrar a Sofía había que haber entrado a Estados Unidos y traerla. Cuando llegamos acá, yo llegaba el sábado, el tiquete me lo cambiaron al viernes. Así que la persona que me dijo, el tiquete, pastor, quedó para el viernes, ya no para el sábado, se cambió. Y yo, bueno, mejor. Cuando llegué el viernes, un hermano me dijo, yo mañana en la mañana tengo cita con el ministro. Y yo le dije, esa cita es para mí. Y a él le dio risa. Y yo le dije, yo voy mañana con usted. Cuando el ministro me vio, me dijo, pastor, le dije, ministro, me negaron el permiso de la niña. Y ahí mismo llamó al secretario y le dijo, ¿qué pasó con el pastor?
Y entonces le dijo el secretario al ministro: pastor, es que en Aruba hay una ley, cuando eso estaba una ley vigente, que un niño de 12 años no se le puede dar permiso en Aruba por el tema de los idiomas. Así que por eso al pastor le negaron el permiso de su niña. Pero Dios que mete su mano. El ministro dijo: permítame los papeles. Y el ministro me dijo: pero yo veo que la niña no tiene 12 años. ¿Cuántos años tiene la niña? Y le dije: tiene 6. Y me dijo: entonces ¿quién tiene 12? Y le dije: mi hijo varón. ¿Y sabe qué me dijo él? Me dijo: pastor, cuando Dios va a meter su mano, Dios hace cosas con ustedes que uno no las entiende. Dios hace cosas con ustedes que uno no las comprende. Él mismo me dijo: el partido que maneja Dimas es contrario a mí. Así que se dieron cuenta que yo estaba firmando y nosotros acá, y encontraron de dónde poner la dificultad. Pero hermano, Dios se anticipa todo. El plan era uno, pero Dios dijo: soy yo el que voy a abrir el camino. Hermano querido, cuando tienes fe y cuando Dios te está contigo, lo imposible se vuelve posible. Él mismo dijo: no hay nada que hacer, pastor. Al que había que negarle el permiso se lo dieron, y a la que se lo negaron por obligación hay que dar. Solo así, cuando Dios mete su mano. Pero eso es la fe. Eso es la fe. Y cuando a mí me dijeron: váyase para Aruba, yo dije: no hay problema. Y hubo compañeros pastores que me dijeron: William, pero usted está en una bonita iglesia. Usted ya tiene un cargo directivo y va a quedar en otro cargo más alto todavía. Y yo le dije a mi esposa: Dios me puede permitir cualquier día volver a ocupar esos cargos si Él lo quiere, pero si no lo quiere, yo quiero irme a servirle a Dios contra pronósticos, contra dificultades, contra problemas. Pero hermano, eso es la fe, es tener esperanza contra esperanza. Pues la fe de Abraham fue firme. Y escuche esto, hermano. La Biblia dice que él no dudó. El versículo 18, creyó en esperanza contra esperanza. Abraham no dudó. Amén. Y escúcheme esto, hermanos. La palabra no dudar, escuchen esto, en griego viene de una palabra que es katatoneo. Y eso dice, escúcheme, significa fijarse en la situación, pero no ceder ante ella. La fe no es que usted es ciego. No, la fe no es ciega. No es que los cristianos no sepamos que estamos mal. Sabemos que estamos mal. No es que un cristiano no sepa que está enfermo. Él sabe que está enfermo. No es que un cristiano no sepa que está en un problema. Él sabe que tiene un problema. Pero ¿sabe qué es la fe? La fe es que esa persona, aunque es consciente del problema, no cede ante la presión del problema, no cede a la presión de la duda, no cede a la presión de lo que le dicen afuera. Él dice: yo sé que mi Dios ha dicho que me va a ayudar y Dios me va a ayudar. No voy a ceder. Eso es la fe. Eso es la fe. Eso es la fe. Es no ceder a la realidad. Es no ceder. Cuando compramos este primer terreno, a veces me da hasta pena contarlo. Teníamos $3,000 y había que pagarlo en 3 meses. 3 meses, $3,000 teníamos. Y uno a veces hace cosas que después uno dice: Dios mío. Y yo fui, hice el down payment y me dijo: ¿cuánto nos van a dar de adelanto? $3,000. El del real estate, usted habrá comprado propiedades. El del real estate me miró así y me dijo:
pastor, ¿usted está seguro que ustedes tienen cómo pagar esto? Son 3 meses. Y yo le dije, sí, los que estaban aquí saben todo lo que hicimos, pero pagamos. Pagamos. El día que había que firmar ante el notario aquí en la esquina, el día que había que ir a firmar allá, ese día faltaba media hora, yo estaba depositando los últimos 10,000 florines para cerrar el negocio. Hermano, Dios nos abrió camino. Hermano, es que eso es la fe. La fe va más allá de los pronósticos. La fe va más allá de lo que usted y yo tenemos. La fe va más allá de lo que tocamos. Y es lo que necesitamos entender. Hermano, no sé si a usted alguna vez le han llegado a decir, no tienes esperanza. No sé si a usted le han llegado a decir, usted está por fuera de cualquier esperanza. Pero Abraham no cedió a la duda, ni a las realidades, ni a los pronósticos. Yo quiero invitarle en esta mañana, a pesar de que su situación sea difícil, el médico le diga no se puede, la familia le haya dicho no se puede, sus amigos le hayan puesto límite a su tiempo para caminar con Dios. Hay cristianos que les han dicho, a ti te pongo un mes con los evangélicos, y llevan 30, 40 años y de aquí no se van a ir nunca. ¿Sabe por qué? Porque ellos no cedieron a la duda, ni a la presión, ni a la circunstancia. Ellos le creyeron a Dios. Y yo quiero invitarte esta mañana, créale a Dios. Abraham no se debilitó en la fe, a pesar de que pensaba en su debilidad. Abraham fue fuerte en la fe y no vaciló ante la promesa. Escúcheme esto, hermano. Más bien, alababa a Dios y glorificaba a Dios, aunque era un viejito que ya no podía tener hijos. Pero alababa a Dios. Por eso es que la gente dice, pero ¿cómo que esa persona muriéndose y está glorificando a Dios? ¿Cómo que esa persona en esa condición y alaba a Dios? Hermano, Abraham estaba plenamente convencido del poder de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Él no sabía qué método iba a usar Dios, pero él sabía que Dios podía crear de la nada y hacer milagros y prodigios. Usted no sabe cómo Dios lo va a ayudar, pero sabe que Dios lo va a ayudar. Usted no sabe cómo Dios le va a solucionar, pero Dios le va a solucionar. Amén. ¿Recuerdan la anécdota de la viejita? Había un brujo en un pueblo y había una viejita muy pobre. Y el brujo dijo, le voy a demostrar a esta viejita que no tiene Dios y que Dios no le responde. Y entonces la viejita, llena de necesidad y pobreza, el brujo le mandó a comprar un mercado muy grande. Y se lo llevaron a la puerta de la casa de la viejita. Y le dijeron, el que le mandó el mercado le dijo, y dígale que cuando ella pregunte quién lo mandó, dígale que se lo envió el diablo. Y allá llegó el mercado. Y la viejita no preguntaba nada. Y entonces al que enviaron dijo, señora, usted no va a preguntar quién se lo envió. Y dijo, no, ¿para qué? Si cuando Dios manda, hasta el diablo tiene que obedecer. Vea, hermano, cuando Dios manda, hasta el diablo tiene que obedecer. Qué bueno que usted y yo le podamos creer a Dios. Este Dios a quien adoramos aquí, a quien le aplaudimos, a quien seguimos, vale la pena creerle. Y los que le hemos creído, hemos visto maravillas. Los que le hemos creído, estamos enamorados de Dios. La gente dice, pero ustedes ¿por qué cantan? ¿Por qué hacen eso? Porque este Dios nos ha demostrado que es real, que se siente, que se vive, que hace milagros. Aleluya,
Aleluya. Voy a terminar diciéndole, Hechos 27:25, la fe es tener confianza, aunque los pronósticos sean todo lo contrario. Hechos 27:25. Así que si usted quiere empezar a adorar a Dios, hágalo. Si usted cree que Él lo puede llenar con el Espíritu Santo, adore a Dios. Esta mañana tiene un problema, confíe en Él. Mire lo que dijo un hombre llamado Pablo cuando iban en una embarcación y la embarcación se despedazó totalmente por un viento huracanado. Un viento golpeó la embarcación y se estaba hundiendo, y la gente que estaba ahí estaba desesperada. Pero Dios le había dicho a Pablo: yo no voy a dejar que ninguno muera. Y mire lo que es uno tener confianza en Dios. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. No era que el pronóstico estuviera bueno, estaba malo. El viento golpeaba contra el barco y lo estaba hundiendo y lo había destruido. Pero se levantó un hombre de fe y dijo: Dios me ha dicho que ninguno de nosotros perecerá, y yo le creo a Dios que será así como Él ha dicho. Aunque este viento venga, aunque la crisis se acerque, aunque el problema sea difícil, aunque la enfermedad sea grande, yo sé que será como Dios ha dicho. Yo no sé cuántos esta mañana pueden decir: yo creo que Dios ha prometido el Espíritu Santo y va a ser como Dios lo dijo. Yo no sé cuántos esta mañana podrán decir: aunque la situación es difícil, pero yo le creo a Dios. Hermanos, los rabinos judíos tenían un dicho, y ellos decían: lo que está escrito de Abraham está escrito para sus hijos. ¿Sabe lo que quería decir ese dicho? Las promesas que Dios le hizo a Abraham también se le aplican a sus hijos. ¿Cuántos pueden creer eso, hermano? ¿Cuántos pueden creer que las promesas que Dios hizo son aplicables para usted y para mí en esta mañana? Pero hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios que Dios proveerá, que Dios nos va a ayudar, que Dios nos dará el Espíritu Santo, que Dios es Dios de hombres y mujeres que tienen fe. Hermano, un misionero alguna vez dijo: qué malvados son los hombres que se quejan y gruñen cuando hay un Dios tan grande de parte nuestra. No te quejes tanto, glorifica a Dios. No seas gruñón, no murmures. Cuando hay un Dios que a veces hasta tu problema lo va a usar para una bendición. Tu crisis la va a usar Dios para una bendición. Amén. Y la hija de este misionero tenía una frase que decía: el atreverse solo es posible cuando una persona o una iglesia confía en la palabra de su Señor. Hermano que está aquí, atrévase a creerle a Dios. Si usted cree en la palabra de Dios, si usted sabe que Dios es real y que su palabra es verdad, atrévase a creerle. Yo quiero invitarle en esta mañana: creámosle a Dios. Iglesia de Aruba, creámosle a Dios. Amigos, créanle a Dios. Créale a Dios. No se quede cantidad de tiempo. ¿Será que sí? ¿Será que no? Me tienen que convencer, no se ponga a ver los obstáculos ni las dificultades para caminar en Dios. Hermano, créale a Dios. No estamos solos. Créale a Dios. Amigo, créale a Dios. Es que la iglesia, es que los hermanos, es que esto, es que aquello. Créale a Dios.
No mire para los lados, mire hacia Dios. Cuando usted mira para los lados es que no va a entender. Pero cuando usted coloque su mirada en Dios, entenderá por qué estamos aquí. Entenderá por qué cantamos, por qué oramos, por qué lloramos, por qué alabamos a Dios, por qué ofrendamos, por qué apoyamos la obra de Dios. Cuando usted pone su mirada en Él, usted dirá: ahora entiendo. Abraham le creyó a Dios en esperanza contra esperanza. Hermano, qué bueno que en esta mañana puede que tu problema sea grande, pero más grande es Dios. Puede que tu dificultad sea grande, pero más grande es el Dios que ha dicho: yo estoy contigo, no temas, no desmayes, yo soy tu Dios que te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estos confían en carros y aquellos en caballos, pero nosotros del nombre de Jehová haremos memoria. Iglesia de Aruba, atrévase a creerle a Dios y vamos a ver las grandes maravillas de Dios. Pero atrevámonos a creer en Dios. ¿Por qué no está de pie alguien que quiera creerle a Dios? Alguien que crea, que pueda creerle a Dios. ¿Por qué no comienza a alabarle un momento? Alguien que pueda creer en Dios, ¿por qué no comienza a alabarle? Te han dicho no puedes, no eres capaz, no hay salida, no hay solución, no hay esperanza. Para ti no es el Espíritu Santo. Qué bueno en esta mañana levantar las manos y decir: Señor, yo creo en ti. ¿Por qué no comienza a alabarle? Alguien que cree en Dios. Alguien que cree en Dios, que esta mañana empiece a aplaudirle. Alguien que mire por la fe la respuesta a ese problema. ¿Por qué no mira por la fe la respuesta a ese problema? Apláudale, alábale y dígale: Señor, yo sé que tú me vas a ayudar. Señor, tú me vas a abrir las puertas. Señor, tú me vas a mostrar el camino. Señor, tú me sacarás adelante. No sé si alguien quiera venir a este altar y decirle: Señor, hoy vengo a este altar, pero no vengo solo a pedirte, hoy vengo a decirte que te creo. No venga a pedirle hoy al altar al Señor, venga a decirle: Señor, yo te creo. Venga a decirle: Señor, auméntame la fe hoy. No venga a decirle: ayúdame, venga a decirle hoy: Señor, yo te creo. Venga y dígale: Señor, yo confío en ti, aunque el pronóstico sea otro. Habrá un amigo que esta mañana le pueda decir a Dios: Señor, yo te voy a creer. Y en ti, solamente en ti voy a confiar. Yo quisiera invitar a un amigo que quisiera que oráramos por usted en esta mañana. Un amigo esta mañana, una persona que diga: yo le voy a creer a Dios. Habrá una persona aquí hoy, un amigo, que quiera venir a este altar y decirle: Señor, yo te voy a creer y voy a confiar en ti, aunque los pronósticos todos estén contra que yo sea un hijo tuyo, pero te voy a creer. Yo quiero invitarle: venga, vamos a orar a Dios. Pero yo quisiera orar por una persona. Aquí hay unos hermanos. Pero quiero orar por una persona. Aquí hay una joven. Vamos a orar por ella. Dígale a Dios: Señor, yo te creo, aunque todos los pronósticos sean contrarios. Habrá alguien más que quiera hoy venir y decirle: Señor, yo te creo. Alguien que le entregue la vida a Dios aunque el pronóstico sea contrario. Yo evangélico, ¿qué dirá la gente?
Pues contigo es que Dios quiere decirte: puedes creerme, puedes confiar en mí. A un hombre le pedí su hijo y me lo entregó, y lo hice padre de multitudes. Lo hice padre de multitudes, le cumplí. Aunque parecía que le iba a quitar a su hijo, le estaba era demostrando que confiar en mí trae recompensa. Creerle a Dios trae recompensa, hermano. Vamos a orar a Dios. Levante sus manos. Dígale: Señor, yo creo en ti. Aunque los pronósticos son contrarios, aunque la vida a veces es difícil, aunque las circunstancias no me ayudan, aunque todo me dice que no va a ser posible, pero yo te creo hoy, Señor. Dígale eso al Señor: Señor, no es que no mires, puedes mirar tu problema, puedes mirar la crisis, pero no cedas ante Él, no cedas. No le cedas ese pensamiento al enemigo. Aunque tu crisis, tu problema, tu enfermedad, tus años, pero no cedas, confía en Él. Que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. No sé cuántos esta mañana pueden alabar a Dios y decirle: yo sé que mi Dios vive, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Dios me da la salida. No sé cuántos pueden levantar sus manos y alabar a Dios y decirle: yo te creo, Dios. ¿Quién es el primero que empieza a aplaudir y le dice: yo te creo? Yo te creo, Dios, yo te creo. Tu palabra lo dice, yo lo creo, Señor. Hermanos, si la Biblia lo dice, créalo. Amigos, si la Biblia lo dice, créalo. Sígale aplaudiendo a Dios esta mañana, sígale aplaudiendo. Sígale aplaudiendo y dígale: Dios, yo te creo. Sígale aplaudiendo y dígale: yo te creo, Dios. Sígale aplaudiendo, dígale: Señor, tú me vas a dar la salida. Como yo no sé, pero tú lo sabes. Esperar en ti. No lo sé, Dios, pero tú tienes el control. Mi mente dice no, no es Créale a Dios. posible. Créale a Dios esta mañana. Mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Confía en Él. Y espera. Hermano, sígale aplaudiendo. ¿Dónde están los hombres y mujeres de fe? ¿Dónde están aquellos que dicen: Señor, yo confío en ti, Dios? Yo no confío con la mente. ¿Dónde están los que abrazan la esperanza contra esperanza? Y esperaré. ¿Dónde está el que abraza la esperanza contra esperanza? Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú tienes el control. Tienes el control. No cedas a la duda, no cedas a la duda esta mañana. Esperar en ti, difícil sé que es. No cedas ante la Tu duda. mente dice no, no es Tu posible. mente te dice: no es posible. Pero mi corazón Tu mente te dice: no es posible. está en ti. Pero yo confío en ti, Siempre has Dios. sido fiel, me has sostenido. Dígale: yo confío en ti. Y esperaré pacientemente. Alábelo, hermano, alábelo, alábelo un momento. Aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente. Yo confío en ti, Dios. Con el corazón Yo confío en ti, Dios. Confía en Él.
Aleluya. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Dele ese aplauso al Siempre Señor. tienes el control. Dele ese aplauso, dígale yo confío. Tú siempre Dígale, tú tienes el control.